podcast Encuentros con la Nueva Narrativa Regional. En esta ocasión nos van a acompañar tres escritores, que son los siguientes: Natalia Berbelagua, Nivaldo Acero y Cristian Geise. ¿Está bien pronunciado, Cristian, no? ¿Geise o Geise? Bien, lo que vamos a hacer, yo voy a presentar a cada uno de ellos, luego ellos van a leer parte de sus textos, un fragmento de sus textos, luego pasamos a una conversación. Bien, Natalia Berbelagua ha publicado dos colecciones de cuentos, Valporno del año 2011 y La Bella Muerte de 2013. Actualmente realiza talleres de escritura en Valparaíso. Para hacer esta presentación busqué información sobre ella, me encontré con una descripción que aparece en Valporno que a mí me pareció bastante original, así que la voy a leer. Ligada al erotismo, el humor negro y el sentido del ridículo desde los primeros ensayos literarios del laboratorio poético La Gran Arcada. Así como sus personajes, se define como azotadora, radical y armada. Me gustó esa descripción, ¿no? Sobre todo porque difiere de las descripciones tradicionales que tienen en los textos. Nivaldo Acero es candidato a doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor en diversas casas de estudio de educación superior. Se ha desempeñado también como corrector de estilo de diversos textos líricos, educacionales, filosóficos. En el ámbito de la literatura ha trabajado tanto en la poesía como en la narrativa. En el caso de la poesía tiene dos textos: Melinka del año 2004 y Por el corazón o la verga. Eso es 2009, ¿verdad? 2010. Perfecto. Por último nos acompaña también Cristian Geise, licenciado en Letras por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y con un doctorado en situación incierta. Después, si quieren, nos aclarará o no la situación. Es responsable de un proyecto ganador de un fondo del libro, mediante el cual publicó una colección de 3 libros que reúnen parte de la obra de Alfonso Alcalde. En cuanto a su trabajo literario, es posible considerar varios textos, entre los que destaca El regazo de Belcebú, Los hijos suicidas de Gabriela Mistral y El pequeño odioso. Estos últimos textos son novelas fragmentarias que están disfrazadas de antologías. Pues bien, ¿les parece si comenzamos con la lectura de los textos? Natalia, ¿quieres comenzar? Voy a hacer honor a esa presentación que hiciste, que en realidad ya no tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero fue en algún minuto de eso. Voy a leer un texto que se llama Las perversiones dominicales, que nunca lo he leído en público, creo. No, sí lo he leído en público, pero hace muchos años atrás. Las perversiones dominicales. Al hombre que me dio ese libro de tapas rosadas lo conocí en una fuente de soda cercano al Teatro Santa Catalina, donde pasaban cada domingo las mejores películas del western. Ese día venía de allí con una amiga de 14 años que tenía por únicas salidas a tardes de cine. La fui a dejar a su casa y recibí los hipócritas agradecimientos de su madre, que no creía que fuese una buena influencia para su hija, pero al menos dejaba que 2 veces al mes saliéramos a tomar helados y viéramos en la pantalla grande a los actores sucios por el polvo del desierto y las ardientes contiendas de la pólvora. Después de entregarlo a su carcelera, caminé un poco más. Llegar a mi casa un domingo por la tarde era tan deprimente como ver una vez más a mi compañero de pieza, un canario ciego que chocaba con los tiestos de la comida. Pasé entonces por afuera de aquella cantina donde rara vez entraban mujeres, ya que ahí se juntaban los carreristas que, boleto en mano, escuchaban por la radio los desenlaces de la hípica. Las únicas que la visitaban eran un par de profesores normalistas dependientes del Chacolí y un grupo creciente de cabareteras. Caminé lentamente hasta la mesa cercana a la barra, me senté cruzando la pierna. A los pocos minutos apareció frente a mí un mesero de delantal blanco que me limpió la mesa con un trapo sucio mientras tomaba nota de mi pedido. Le pregunté, debido a mi inexperiencia, cuál era el mejor trago para embriagarse rápido. Él me contestó que el aguardiente, ya que al cuarto vaso sus clientes caían sobre las mesas en un estado de melancolía absoluta. Al poco rato, me trajo una botella de 1 litro. La abrí instantáneamente para tomar el primer sorbo.
Fue tan brutal que me quemó desde la boca hasta la ingle, pero decidida y con vocación de madre, pasé de los 4 vasos que había imaginado mortales. Cuando se hizo de noche, apareció en el local un hombre joven. Llevaba un capular que alguna vez fue de color café, pero que de color hombre hizo opaco, con restos de barro seco, agujeros y desgarros. Parecía haber sido atacado por una jauría de perros. Caminó hacia mí, se sentó a mi lado. Vengo de tan lejos que siento los pies cocidos en un caldo espeso como el del cerdo. Te aseguro que me salieron ampollas porque estos zapatos tienen casi toda la suela rota y por ahí me entra el frío, la humedad, el agua y la mierda de los perros. ¿No has pensado comprarte un par de zapatos nuevos?, pregunté idiotamente. Es que no vale la pena, porque me saco los zapatos pocas veces al mes. Las únicas veces que lo hago es por placer, cuando alguna mujer me los lame. No puedo creer que alguien quiera besar esos pies mugrientos llenos de granos con agua. Él contestó que siempre había alguien dispuesto a lavárselos con saliva y desde que entró al bar y me vio, supo que yo sería la próxima. Al término de la botella le tomé la mano y lo llevé a un cuarto parecido a una bodega, donde una taza de baño en desuso nos sirvió como apoyo. Él se acomodó sin quitarse el abrigo y yo, arrodillada frente a él, comencé a desatarle los nudos de los zapatos. Cuando logré sacárselos, noté que los pies estaban en peores condiciones de lo que había imaginado. Las uñas eran tan largas como las garras de un oso, el empeine estaba lleno de sebo y pedazos de lana pegados, productos de la excesiva transpiración. Con excitación creciente, introduje en mi boca cada uno de sus dedos, lamí el espacio entre ellos, donde además de hongos había gordas ampollas que pasé a llevar con el filo de mis dientes. Un líquido amarillo me inundó la lengua y el hombre desconocido sintió dolor y deleite. Dijo que ya era suficiente, que ahora podía sentirse feliz y volver a casa, pero que antes me regalaría algo, por mi buena voluntad y gran misericordia. Metió la mano en uno de sus bolsillos, gesto que aprovechó para rascarse los testículos, y me pasó un libro pequeño de tapas ajadas, un libro sobre la pasión de la gangrena, que regalé a mi inocente amiga quinceañera, puesto que hay 2 bellas cosas que me agrada compartir, el cine y las perversiones. ¿Aló? Hola. Bien, yo como dejó entrever Alexis, tengo como 2 líneas de trabajo. Las 2 son narrativas, la segunda de una manera muy extraña. Y está este libro que es muy raro, digamos, es raro no solo porque es difícil de encontrarlo, sino porque es difícil de clasificar o de entender. Y nunca lo había mostrado. Este otro ya es más, digamos, tuvo aquí, sobre todo en Valparaíso y en Viña del Mar, una aceptación bastante grande, digamos, para mi, digamos, sorpresa. Yo no esperaba nada de él y al final, digamos, salieron cosas bastante buenas. Entonces, no sé muy bien que estoy bastante indeciso, pero quiero mostrarle un poco de qué se trata esto, quizás en conexión con lo que vimos en las conferencias digamos, en la que estuve ahora recién. Hubo aquí un panel sumamente interesante sobre algo así como la instrumentalización internacionalización, ahí está, dice, la instrumentalización internacional de las ideas que tenían que ver con el estatuto, qué sé yo, epistemológico, no sé muy bien cómo calificarlo, de los papers, por ejemplo, o del trabajo académico. Y esto se trata un poco de eso. Entonces, este libro, como dice Alexis, en primer lugar no lo hice yo solo, sino que le pedí colaboración a un montón de gente. El coeditor es un amigo muy cercano que se llama Mario Verdugo, que escribe en el Clinic y que, digamos, está haciendo un trabajo poético sumamente interesante. Y además le pedí ayuda a como 8 otras personas. Y la ayuda consistía en que ellos tenían que inventar un poeta con una bibliografía incluida. Y había un pie forzado, que tenía que ser un poeta precoz. Es decir, tenía que haber escrito las obras que iban a presentar por lo menos antes de los 18 años. Y compraron con la idea un montón de... O sea, mis amigos de partida, ¿no es cierto? Un amigo de Arica, luego yo voy a decir sus nombres carepalo porque ya a esta altura. Al principio iba a ser como un juego donde
y vamos como a tratar de engañar al final. Al final no es en absoluto necesario. Se llama Rolando Martínez, es de Arica. Bueno, estoy yo, está Mario Verdugo, está Oscar Petrel de Puerto Montt, está Marcela Parra de Temuco, además está Elvira Hernández y está Bruno Montaner, digamos, y hay uno real. Bueno, era para ver si despistaba en el fondo, y bueno, creo que... bueno, y el trabajo en gran medida es una novela, porque tiene paratextos, ¿cierto? Como un prólogo del supuesto compilador, y además un epílogo que trata de una mujer que se llama Paulina Orth. Este nombre no es al azar, y creo que les voy a leer esta parte donde les voy a explicar quién en realidad es Paulina Orth. Entonces, dice esto que dice. Existen razones para pensar que la presente antología de poetas precoces obedece más bien a lo que algunos estudios recientes han llamado el neoapócrifo. Y aquí hay una nota. Ya en estas cosas, digamos, las notas son absolutamente necesarias. Creo que, bueno, voy a leer una parte de la nota. Autores latinoamericanos como Ricardo Araniva Seura y Camilo Peña Araya fueron los primeros en postular la existencia de esta escuela literaria en un hoy ya clásico artículo titulado ¿Quién engañó a Wolfgang Iser? El crimen perfecto de los neoapócrifos. Apareció en la revista, y aquí es súper importante poner, ¿no es cierto? La revista, las páginas. ¿Ah? En la revista Poligrafías número 5, y eso de inventar los nombres de las revistas, también la Poligrafías número 5, dependiente de la Facultad de Filosofía de Letras de la UNAM, el año 2000, donde se alude el engaño en el que cayó el famoso crítico alemán al presentar un extenso trabajo sobre una serie de autores neozelandeses del siglo XIX, descubriéndose finalmente que tales autores en realidad no existieron y que posiblemente fueron inventados por alguno de los ayudantes de Iser, por ejemplo. Entonces, ya. La posibilidad de rastrear fácilmente a algunos de los involucrados, como Joaquín Cifuentes Sepúlveda, que es el autor real, y Claudio Fonseca Cox, unida a la evidente categoría de entelequia ficcional de un autor como Evaristo Reyes Formoso, nos sugieren que se trata de una suerte de pastiche cuya intención apunta, entre comillas, más que diluir, a difuminar las fronteras entre la realidad real y los llamados mundos posibles. Otra nota, dice Araniva y Peña Opsit. ¿Qué es lo que caracterizaría las experimentaciones discursivas propias de la tendencia de Marx? Así pues, el resto de los autores podría encubrir la identidad de un solo sujeto, o bien dar voz a varios poetas que se han prestado para la creación de entidades ficticias. Mi hipótesis inicial es que el autor real de la carta remitida a la oficina de este editorial, así como de la sección y probablemente de uno o más de los textos recopilados, es Pedro Gonzaga Castro, un ex doctorando en el programa de literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que igual ustedes lo deben haber conocido. Hay, desde luego, una serie de motivos que me hacen pensar de ese modo. En primera instancia, el hecho de que 10 años atrás Gonzaga había sufrido serias acusaciones relacionadas con estupro, las que posteriormente derivaron en injurias sobre el almacenamiento de pornografía infantil y pederastia. La presión y el estrés provocados por tales acusaciones lo llevaron a huir de la quinta región, dejando inconclusos sus estudios de posgrado. No tiene nada que ver con las razones por las que yo no terminé el doctorado. Para comenzar una vida errante que hace muy difícil seguir su pista. Dichos datos coinciden plenamente con los difusos rasgos personales que H.H. Ochoa, el supuesto autor de la antología, deja entrever en el prólogo. Vale decir, su fascinación por la adolescencia y su calidad de prólogo. Más relevante y decidor resulta aún otro dato. Siendo profesor visitante de la PUC, tuve acceso al proyecto de tesis doctoral de Gonzaga Castro, la que tenía por objeto de estudio precisamente aquella tendencia literaria calificada como neoapócrifo. De acuerdo al susodicho, el neoapócrifo no surge de un grupo concertado, sino de una serie de escritores que desde distintas latitudes geográficas y en ocasiones sin ningún contacto entre sí, han desarrollado durante la última década una serie de experimentaciones textuales, cuyo principal propósito es, comillas, asumir la realidad como un tejido discursivo de metarrelatos entrelazados, que si bien pueden tener una naturaleza confusa, terminan desembocando en la noción del delirio como sustento de la realidad y a la dilucidación de la llamada realidad real como desdelirio. Bueno, esta es una parodia, digamos, al lenguaje académico, ¿cierto? Y la cita, por supuesto, Gonzaga Castro, fuente epistemológica, hermenéutica y psiquiátrica en un nuevo proyecto de tesis programa. Más allá del entrevero de tales definiciones, es posible afirmar que la tendencia no constituye novedad alguna,
por cuanto nace de autores que desde Cervantes se han planteado la realidad como una problemática epistemológica cuyos límites se encuentran, entre comillas, a cada momento vasos comunicantes entre la llamada realidad real, los mundos posibles y los intermundos. Y aquí hay además una teoría sobre lo que son los intermundos, que son mundos que están en este mundo que derivan de la literatura, de la droga alucinógena, según, bueno, se me olvidó el nombre de... Siendo, a ver, en ese sentido, el neoapócrifo tendría una deuda significativa con nombres como Poe, Unamuno y Pirandello, siendo sus principales referentes, no obstante, Pessoa, Aur, Borges, Centrals, Vilamatas y Bolaño. Gonzaga se detiene a sí mismo, en esta parte, otra nota, en esta parte del esbozo del marco teórico formulado por Gonzaga se basa sobre todo en el artículo académico de Néstor Bobadilla, Heterónimos, Alterónimos y Golems, en el campo de la crítica a Colombia, editorial Filócratas de 1909. Gonzaga se detiene a sí mismo en el tratamiento del nexo entre los mundos imaginarios y el mundo real en la producción de ciertos cineastas norteamericanos, en el falso reportaje y en el falso documental o mockumentary, considerándolo como antecedentes directos. En Chile, por último, conecta con esta tradición a poetas como Pedro Prado y el Chico Molina. Y ahí, hasta aquí voy a llegar, digamos, pero antes le voy a leer esta nota que, bueno, es algo extensa, pero es de donde sale el nombre de la autora, que es un experimento real. Digamos, esto que voy a decir no es nada que haya yo inventado, sino que es algo que de verdad existe. Notable es el caso de la superchería montada por Pedro Prado y Antonio Castro Leal, quienes en 1921 publican un libro titulado Fragmentos, atribuyendo su autoría al poeta afgano Karez Id Roshan. El libro, editado en Montevideo por la editora Hormuz, incluía un retrato del autor, en realidad correspondiente a un vendedor de pollos del mercado central, más 2 epígrafes atribuidos a Bernard Shaw y a Khalil Gibran, y logró engañar no solo a críticos y escritores chilenos como Hernán Díaz Arrieta, Raúl Silva Castro y Carlos Díaz Loyola, o sea, Pablo Roca, sino también a críticos norteamericanos como Mr. Huntington y al poeta Thomas Walsh, motivando incluso a un grupo de escritores franceses a liderar la candidatura de Rochan al premio Nobel. Eso de la candidatura no estoy muy seguro, pero todo lo demás es verdad. Digamos. Pablo Roca escribe sobre este autor afgano, bueno, y fue el único que se dio cuenta, se dijo, bueno, esto está en un artículo, después lo voy a citar, fue el único que dijo, ya sabemos de dónde Pedro Prado tiene a su maestro. Los demás hicieron una crítica de este libro, digamos, sin saber que Pedro Prado era alabándolo, digamos. Bueno, y esto aparece, ¿no es cierto? Confróntese con Maino, Pedro, Karen y Rocha, una fuente de luz en el campo literario del siglo XX. Este es una fuente, esto es real. Digamos, esto no lo inventamos, este es un artículo que existe realmente, que está en la revista chilena de literatura de abril 2010. Bueno, la autora de este, Paulina Orth, era la supuesta traductora de fragmentos, de acuerdo a lo que había inventado Pedro Prado, lo que es realmente asombroso. Bueno, nosotros nos dejó maravillados y está incluido. Eso, por ahora. Muy buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias a Jorge por la invitación, a Hugo también por la organización. La verdad es que siempre es grato conocer un poquito de literatura. Ahora, para hacer un poquito más diversa la mesa, cambié la lectura que iba a hacer. Y quiero, bueno, en tiempos de terrorismo en Barcelona, hecho por chilenos, hay una parte justamente de la novela esta que sacamos con Chacacazo este año, ¿no? Se llama Guía Satánica de Girón, que justamente habla no solamente de 2 terroristas, habla de varios terroristas, habla de gente que ha desertado grupos, por ejemplo, de Batasuna, de Lira, del Frente. Y bueno, devastados o no, ellos se ven las caras en algún momento en Europa comúnmente y en una soledad tremenda y bastante profunda, ellos son capaces de hacer alguna reflexión respecto a su vida. Les voy a contar un poquito de la novela antes, para contextualizar. Esta novela ganó el año 2011 un fondo del
Consejo del Libro, tenía un sentido más bien, yo quería escribir algo satánico, en realidad, me gusta muchísimo el tema, pero después fue derivando a otro tipo de cosas, y terminó siendo lo menos satánico que, aun cuando se llama Guía Satánica. Habla de desertores en general, ¿ya? Habla de una abogada desertora, de un cura desertor, de otro cura desertor, de, como les decía, terroristas desertores. En general, cómo finalmente la realidad se va construyendo a partir de la deserción. Ahí aparecen personajes cuyas vidas están fuertemente ligadas al fracaso, al sexo, y obviamente a la literatura. Hay dos personajes que son circunstanciales, digámoslo así, que se escriben. Hay una parte de la novela que solamente son cartas. Y bueno, les quiero leer una de esas cartas, justamente. Se le escribe una terrorista de Batasuna a un terrorista de Lima. Dice así: para ti, amado José Miguel. Disculpe, se me la carta. Sí, me parece extraño. Ahora sí. Tiene un pequeño epígrafe, que es un poema que hace ella. En algún mundo de fábulas cristalinas nos abrazaremos descalzo de sabiduría. La compasión echará raíces coloradas entre rastrojos de amor y armas oxidadas. Angus, así se llama el terrorista irlandés. Angus, amor nuestro, pegado a una letanía de esperanza. El mundo se nos hizo pequeño, injusto y falto de equilibrio. Hay Angus, hay poeta celta y poeta mío. No hay lugar para más melancolía que la tuya y que la mía. Ayer desactivé un artefacto de ruido enfrente de la Generalitat, en la Plaza San Jaume, en la misma Barcelona que provocó el conocernos. Y di un paso atrás por dos bebés mellizos, al parecer, y no gemelos, que cruzaban a las 1500. Pensé en los hijos que no íbamos a tener. Ay, pelirrojo druida, pedazo de cielo en Euskera, en esta plasta de territorio que urde cojones como salamandras. Ay, amor mío de tu madre y del partido, nada más podría alejarnos más de la igualdad y fraternidad de nuestros pueblos, porque estamos como huevos pegados a un sartén doctrinario. He conocido a un poeta sudamericano en la fiesta de Gracia. Fumamos hachís, bebimos cerveza. Le hablé de ti, cómplice de mis oraciones en griego, alcoholizados jagilantes griegos, a un Dionisio con machete en mano. Le hablé de nosotros a este poeta, le hablé de nuestros atrincherados planes. No sé por qué me inspiró confianza, pero le hablé de nosotros, como si hubiese sido un cuchillo afilado solamente por un lado. Quizás porque Chile para mí significa demasiado. Ahí el sendero comenzó a hacerse luminoso. Me muero por ti, Angus, y aunque hicimos el amor con este poeta, lo hice contigo de todas maneras. Me muero por ti, lo que es una gran muerte, la forma más épica de perder la cabeza. Él leyó algunos de mis versos y supo de mi seudónimo dialéctico, Andrea del Vástago del Muérdago, un poco largo y un tanto ridículo, aun cuando habló peste de la poesía actual chilena y española, me instó a seguir taladrando y resistiendo. Te amo, terrorista barro, campamento de sensatez y carisma. Te adoraré. Persigno y sigo mi rezo por nuestras heridas, presentes y furtivas. A mi fiel Batasuna, que solamente por ti abandonaría, lobo resplandeciente. No sé a ciencia cierta cuándo te sentiré otra vez por encima y por debajo de la sábana de tus sementales suturías. Tanta esperanza me produjo sinusitis, el problema de la tiroides y el cáncer de mama, que ahora abiertamente te reconozco. Me voy a morir en un par de meses. Y desde que me entregaron los exámenes no he podido hacerle daño a nadie. Ni siquiera levanto la voz cuando hablan en contra de los vascos separatistas. No exagero, corazón. Me estoy muriendo y ya no quiero arrastrarme al letargo entre nuestras endorfinas. Me muero poco a poco y estoy encinta. De ti no sé si vendrán estas golondrinas, pero sí de nuestro encargo, de la voluptuosa Galicia de hace un par de años. No sé si de ti, pero sí, hijo,
de lo que podríamos haber llegado a ser juntos. Sabes bien que ya hemos perdido 2 hijos, como si la santidad de nuestras nativas manos encauzara matemáticamente tanto amor, gelatina y clavos. Este poeta chileno del que te hablo expresó, entre muchas otras cosas, lo que seguía sintiendo por una mujer que lo bajó al ruedo y donde las Verónicas habían sido parte de un panorama tétrico. Cada uno por su cuenta fue un medium para desevacuarnos, para poner las tablas que les faltaban a las compasivas tinieblas que nos unieron al fin y al cabo. No le conté que me moriría a este poeta, solo declamé cuando hicimos el amor cuánto te amaba y cuánto amaba tu vocación de ver a Dios en tus impúdicas andanzas. Te seguiré amando desde el tiempo en el que me encuentre, con mi vientre abultado, donde sea que esté. Eso sí que sí, quiero estar sentado en una atalaya y donde pueda ver tu cielo y enviarte emails diciéndote cuánto o cuán poco me arrepiento. Soy una terrorista sentimental, poeta con cerebro de colchón de plumas, como me decías tú. No entiendo cuál es mi misión exacta en esta bella tierra. La caridad empieza por casa, y en estos ulteriores meses me dedicaré a conocerme y a conocer este hijo improbable, a esta situación de magnánima debacle, taduro animal de mis vísceras, goleardo de devastadoras palabras, naya de masculina de mis ríos y árboles gigantes. Otro poema que escribe ella. Encontraré tus brazos en algún bar de Varsovia, tu colon irritable en la colonia post-genocidio, tu pene en la corona de otro resucitado Cristo, tu Normandía en el desembarco de todas las fobias. Este es un pedacito nomás que quería leer, ojalá que no lo haya ocurrido mucho. En general, el libro es bastante difícil, creo yo, como decía que su libro es bastante difícil también de clasificar cuál es la línea de esta novela. Pero recordando una conversación que tuve con Hugo hace un par de meses, yo reconocía que gran parte de estos son solamente poemas, que como poemas narrativos funcionaban bastante mal, en realidad. Eran como largos y incomparable en cualquier sentido con las grandes hazañas a través de las cantares de gesta, no tenía nada que ver. Entonces, tenía que encontrar una solución y hacerlo en narración. Finalmente ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Bueno, eso es lo que quería decir. Interesante que nos encontremos con autores, ¿verdad?, que no están seguros de lo que están trabajando en sus textos, ¿no? Y es interesante eso. Pero claro, en el caso de las novelas, sobre todo, hay que pensar que la novela es un género esencialmente fagocitador, así que es capaz de devorar y absorber todo. Esto en alguna medida también lo puede hacer, pero con un espacio menor. Hay una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Y es por qué me dediqué en un momento a la literatura. La sigo haciendo hasta el día de hoy. Así que quiero partir con una pregunta muy general y que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué en una época donde los índices de analfabetismo funcional llegan casi al 50%, donde la penetración que tiene el libro es cada vez menor, ¿por qué apostar a la literatura? La que por sí ya puede parecer una jugada muy arriesgada. Eso por un lado. Algunos de ustedes ya comenzaron a esbozar sus proyectos. Me gustaría que también profundizaran en esa línea. ¿Cuáles son los proyectos que están desarrollando en este momento? Natalia lo adelantaba de alguna forma. Entiendo que te pasaste de Eros a Tánatos, así que me imagino que hay algo que decir al respecto. ¿Por qué me dediqué a escribir o por qué lo elegí? Veo la literatura más que nada como una especie de vicio. Primero fue la lectura y la lectura era insuficiente. No encontraba en todos los libros esas historias que yo quería encontrarme. En el caso de Valporno, por ejemplo, cuando comencé a leer literatura erótica, que partí leyendo hasta como hasta Corín de Llave, creo que ese fue como mi primer acercamiento al erótico.
Y claro, era un erotismo fome, a mi modo de ver. Entonces ahí empezó como una especie de investigación o de irme encantando con eso y tratar de hacer las cosas a mi manera. Claro, me pegué un salto. En Valporno fue el erotismo, fue el sexo, fue el humor, fue el descalabro también, un amor súper torcido el que mostró en esta historia. Y después me salté a La Muerte, La Bella Muerte, el último libro que saqué, donde claro, sigo trabajando en un formato cuento, pero en otro tono, con otra estructura, con otro personaje. Y ahora estoy trabajando en otro texto, me salté del erotismo a la muerte y ahora estoy en la odontología. Me pegué un salto y estoy comenzando a redactar una novela. Esta novela trata sobre una laboratorista dental aficionada, entonces estoy ahí disfrutando de estas primeras investigaciones que tienen que ver con los análisis de las sonrisas de las personas, una especie como de obsesión muy mía también. Así como decía que la literatura había sido un vicio, también tiene mucho de obsesión metido entre medio, es una forma de irse encontrando también, es como una especie de búsqueda. Uno no alcanza a comprenderse del todo, ni alcanza a abarcar tampoco la literatura ni siquiera por género, pero a medida que uno va escribiendo va tomando conciencia sobre un proceso que es alucinante, va tomando conciencia sobre sí mismo, creo también, y poniéndose a prueba. La literatura también en mi caso es un desafío, sobre todo porque es algo que no te genera dividendos económicos, que en realidad es una especie de satisfacción más personal que nada, muy frustrante también a ratos, esos momentos de sequía, que les debe pasar también a los jugadores de fútbol. Esta sequía goleadora yo creo que debe ser algo bien similar cuando uno está trabajando en literatura y está, no sé, semanas enteras o muchas jornadas frente a una hoja en blanco y no hay forma, hasta que, bueno, de tanto insistir, porque también esto tiene mucho de insistencia. Creo que perseverar no es lo mismo que insistir. Yo creo que la literatura es insistente. Uno está ahí al pie del cañón hasta que finalmente las cosas resultan porque uno se puso sobre las cuerdas. Eso. Gracias. Qué buena pregunta, porque es una pregunta sin respuesta en altos casos. Yo me la he hecho por mucho tiempo también. Bueno, gracias por, primero, de verdad, a todos los que me trajeron, porque yo vengo de Vicuña, yo estoy viviendo allá, pero viví mucho tiempo aquí en Valparaíso, y los libros en general, se tratan en gran parte. Sí, es una pregunta que yo creo que es súper útil hacerla. Digamos, a mí me gusta mucho cuando se las hacen a otros escritores, digamos, y algunos de ellos tienen esta misma incertidumbre. Yo le he dado varias respuestas. Y bueno, antes de eso yo me he arrepentido varias veces, digamos, en serio, digamos, yo he invertido mucho tiempo en esto, digamos, y en algún momento he llegado a pensar que de verdad no servía para esto, y me daba cuenta que llevaba más de no sé, desde como los 13 años que yo pensé seriamente en convertirme en escritor. Ya tengo 36 años, por ejemplo, cuando tenía 33 dije, tonto, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no quise dejarlo antes? Tiene que ver algo así como una especie de vicio que, bueno, los mecanismos de la adicción no me voy a poner a analizar ahora, pero algo debe producir cuando uno, ¿no es cierto?, escribe, revisa y hace ese tipo de cosas. Otra de las respuestas que me he dado y que me parece, y que me di cuando empecé, es que tiene una economía de recursos inicial enorme, es decir, es uno solo con un lápiz y un papel inicialmente, incluso si es literatura oral, ni siquiera eso, la herramienta es la palabra, el material es la palabra. Entonces no se necesitan cámaras, no se necesitan telas, no se necesitan instrumentos. Solo un lápiz y un papel uno puede hacerlo en casi cualquier lugar.
Entonces, digamos, yo en términos inmediatos era muy, digamos, útil para mí que fuera así. Por supuesto, hay un gran error en eso porque la literatura, o sea, esa es la parte inicial, uno escribe cuando está solo, hace todo ese trabajo solo, pero después se necesita mucha más gente que lo ayude a uno, qué sé yo, a hacer el libro, a editar, a distribuir, a difundir, a todo esto que está sucediendo ahora, y a que lo lean, digamos, ¿no? En ese sentido es una apuesta bien extraña, porque pues hace mucho tiempo, y como dice Mario Verdugo, uno puede estar puro, digamos, uno nunca está seguro de si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. O sea, sucede que hay gente que tiene éxito durante su vida y después todo el mundo se da cuenta que es un bodrio, y hay gente que nadie percibe que está haciendo una obra maestra, y una vez que se muere dice, oye, este gallo estaba chutando. Entonces es una apuesta fuerte, porque hace que me guste un poco más. Y una razón sumamente práctica también tiene que ver así con Gabriela Mistral. Pienso yo en términos súper honestos. Yo vengo de Vicuña, soy nacido y criado, echado a perder en Vicuña. Y allá Gabriela Mistral es como la madre, digamos, es la Virgen María, no sé, es una santa. Entonces, en algún momento yo le dije a mi mamá, el español, ¿cómo se llama el que escribe? Bueno, un novelista español, dice que las personas con temperamento artístico en un primer momento pueden dedicarse a varias cosas al mismo tiempo. Y es súper frecuente ver que una persona que tiene talento para la escritura también lo tiene para la música o para el dibujo, etc. Que en algún momento en esta época de la especialización uno se enfoca, ¿no es cierto? Yo a mí me encantaba dibujar. Me encantaba dibujar y le dije a mi mamá, digamos, o sea, un día me preguntó, ¿qué vas a hacer cuando grande, Cristian Alberto? Voy a ser dibujante de cómic. Y mi mamá es aspiracional, digamos, clase, hija de panaderos, pero, digamos, clase media aspiracional. ¿Cómo se te ocurre? Y empezó a, digamos, oye, pero no te das cuenta que esa gente no tiene cómo comer, bla, bla, bla. Bueno, yo voy a hacer lo que quiera. Ese típico de Richard. Y finalmente, bueno, dejé, creo que, no sé si en algún momento me incliné por la literatura y a ella le pareció bien. Extrañamente, no sé por qué pensó que era mejor que dibujar cómic, y hasta me regaló una máquina de escribir. Yo creo que fue Gabriela Mistral, sinceramente, porque Gabriela Mistral era una persona de prestigio, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Lo mismo que Pablo Neruda, premio Nobel, no sé, podían tener una casa, a mi mamá no se le ocurría, pienso yo. Y me incentivaron, eso creo que fue fundamental en algún momento, fuera de broma, ¿sí? Digamos, ellos fomentaron en una etapa temprana de mi formación ese tipo de arte y no otro. Si hubiese habido más plata, pienso yo, quizás hubiese sido cineasta. Y estaba ese otro bichito, y que es lo otro que quiero decir. Hace muy poco estuve conversando con una persona que es ingeniero mecánico, una cosa así, y me planteaba que él en algún momento de su vida empezó a preguntarse, decir, bueno, ¿y esto es todo? ¿Esto es toda la vida? Esto es, digamos, él ya tiene 2 hijos, tiene un trabajo y digamos, pero le llegó ese momento que creo que a muchas personas le llega. Esto es todo lo que va a hacer. Para esto estoy acá. Y yo pienso que frente a ese tipo de reacción yo escojo el arte o la literatura, digamos, para no decir, chuta, tan fome esta cuestión, digamos, es tan aburrida, no hay más que esto, como ir un poco más allá. En mi caso pienso que es así. En mi caso, eso, gracias. Gracias. Respondiendo a la segunda pregunta primero, porque la primera todavía no la tengo clara, ¿vale? Actualmente también trabajo en otra novela. De hecho, mi editorial aquí presente ya la han visto, la han revisado. Trata de esta unión, digámoslo, obscena entre la academia y las relaciones humanas que se dan en la academia. Estoy bastante entusiasmado. Está inspirada por una universidad que está muy cerca de acá, no vamos a decir cuál, pero está más o menos, se siente el olor, se huele.
Así que el próximo año espero poderla tener lista. Estoy trabajando tesis, terminando tesis, trabajando poesía, aun cuando estoy dedicado a la escritura, a la narrativa. Creo que no hay mayor diferencia, aun cuando uno va a encontrar, así, va con el lupa a ver, sí. Pero en el proceso yo creo que no hay gran diferencia. Bueno, una opinión bien discutible. Y con respecto a cómo uno termina en esto, el término, o sea, el verbo termina, yo creo que está ideal usarlo. Recojo algunas expresiones de Natalia y de Geisel respecto a que sí hay harto de vicio, hay harto de enfermedad también, hay harto de condena, y ahí uno puede repetir a muchísimos poetas bastante conocidos que dan esa misma opinión. En mi caso, yo a eso le agregaría una relación muy cercana con la muerte. He tenido en mi vida bastante cercanía con la muerte. De hecho, nací sin respirar, estuve muerto, ese tipo de cosas van marcando. Violencia que he vivido por años, de hecho, una violencia explícita, donde logré sobrevivir en ambientes bastante, digámoslo así, sórdidos. Ese amor también un poco por la muerte, ese como deseo, ¿por qué no decirlo? Esa calentura realmente que uno siente por la muerte, el saber que todo esto a veces es una soberana mierda y que se acaba en cualquier minuto. Eso finalmente, en vez de quizás lanzarnos, o lanzarme en este caso, a una especie de pesimismo, a una especie de vacío, al contrario, ha creado una cierta pasión, que es la literatura. Y pasión en la acepción de enfermedad, creo yo. De no poder dejar todos los días de pensar, aun cuando a veces hay semanas que no se escribe, se está escribiendo a cada rato. Entonces, leyendo también, muchísimo. Creo yo que es una especie de cáncer, es una especie de enfermedad terminal, que uno eligió finalmente y que está realmente apasionado por ver esas muertes que nos deparan. ¿Ya? No podría dar otra explicación. El otro día nos contamos, yo salí hace tiempo del colegio, nos contamos la generación cuarto medio y tenía bastante pocas ganas de ir, porque todos mis compañeros son ingenieros, abogados, médicos, entonces ¿qué voy a hablar con ellos? Así como, pucha, ya voy a ir igual. No puedo negar que inclusive, como decía Natalia antes, uno se siente de pronto en este camino bastante fracasado. ¿Ya? Entonces dije, voy a quedar ahí como el pobre huevón, así que a lo mejor ni voy. Ya, pero dije, ya me animé, me hice valentía, fui. Y tomando lo que decía que dice, justamente ellos estaban muchos ingenieros en esa parada. Y esto es todo, así como, inclusive nos emborrachábamos con varios y ellos recordaban sus tiempos cuando escribían también, incluso. Uno de ellos incluso escribía bastante bien. Y recordaba ese tiempo y se ponía a llorar, y el tipo le va excelente. Entonces, él llegó a ese punto de decir, esto es todo. Y nosotros, en general, nos dedicamos a la literatura, que todo nuestro ámbito material está prácticamente muy poco habitado, muy poco desarrollado. Sabemos que hay mucho más, no solamente la literatura, sino que encontrar una vida sencilla a partir de cosas pequeñas también, de cosas de comprarse una tele, ¿por qué no? Esa es la vida. Ciertamente creo que, para cerrar, es ciertamente una imposibilidad, aunque suene medio es una imposibilidad dejar de escribir, o dejar de pensar en literatura, dejar de pensar en la muerte, dejar de pensar en el destino.
Eso creo. Muchas gracias a los tres. Interesante asumir que la literatura se mueve entre el vicio y la condena. Pues esas son las conclusiones que podemos llegar a partir de lo que han dicho nuestros invitados. Eso es verdad. Voy a hacerle una pregunta a partir de un planteamiento muy clásico de un crítico literario, Harold Bloom, ¿no? Algunos aman a Bloom, otros lo odian, pero me parece que es útil para hacer una reflexión en qué sentido. Si hay algo que debe enfrentar un escritor es el tema de las influencias y tratar de liberarse en alguna medida de la influencia, porque finalmente, y esto creo que todos estamos de acuerdo con esto, si un escritor no es capaz de generar un estilo propio, un sello propio, una voz propia, está perdido, digamos. Sin eso la literatura realmente no funciona. La pregunta que quiero hacerle entonces es la siguiente: ¿cómo enfrentan estas influencias? ¿Cuáles son estas influencias? Y si sigue siendo necesario matar a un padre, digamos, o esto solamente se queda dentro del plano simbólico de una lectura psicoanalítica que hace Bloom respecto de la literatura. Creo que las influencias son difíciles de abordar porque van cambiando mucho también con el paso del tiempo. Las influencias que tuve al escribir Valporno, por ejemplo, eran un poco distintas a las que tengo ahora, pero en general creo que partí como con una influencia de género más que con una influencia de un autor en específico. Fue el cuento. Yo creo que lo que más me llamó la atención fue el formato. Leer buenos cuentos, intentar sacarles el rollo también, de qué manera estaban hechos. Yo creo que ahí parte como esta primera deformación, si se quiere, que termino como ejercitándola a mi manera para que empiece a salir ese estilo. Ahora, por ejemplo, las influencias que me gustaría tener, no sé ni siquiera si las tengo, porque yo creo que ya también he ido descubriendo una especie de estilo, bueno, pésimo, regular o medianamente decente. Creo que lo he ido consiguiendo a poquito, pero por ejemplo ahora último estoy muy pegada con los textos de Armonía Somers, escritora uruguaya, con Aurora Venturini. Antiguamente, cuando estaba trabajando en Valporno, creo que hice una lectura sobre literatura femenina. Me interesaron algunos nombres como Clarice Lispector, como la Alejandra Pizarnik, y ahora las dejé un poco atrás. Ahora estoy más cercana a las novelistas viejas, a las que ya llevan harto rato como de carrete, haciendo lo suyo. Rubén Fonseca también ha sido una influencia importante en cómo aborda la violencia, cómo aborda el sexo, esta escritura súper exuberante, hasta tropical si se quiere, para conflictos de sangre o de falda, que las historias que a Fonseca le gustan. Matar al padre es un tema. Es un tema muy importante y difícil al mismo tiempo. No sé si uno tenga plena conciencia escrituralmente y decir en algún punto ya, de ahora en adelante parto yo y dejo atrás estos nombres o estas especies de fantasmas que me están un poco persiguiendo porque admiro tremendamente el trabajo que hicieron. Sí, creo que en la medida que uno más va escribiendo y que más va leyendo, las influencias se van ampliando y uno ya salta de la copia, porque el primer ejercicio cuando uno parte escribiendo yo creo que es copiar, es imitar. Si te gusta mucho un libro, es tratar de uno mete ciertos guiños, tratar de hacer las cosas a esa forma, y a medida que uno también va leyendo más o vaya ampliando más el catálogo de lectura o vaya escribiendo más cuentos, empiezan a aparecer deformaciones tuyas. Empezáis a cerrar algunas cosas, abrir otros temas. A mí la influencia que tal vez yo creo que va a perdurar un poco es la influencia del humor. La Conjura de los Necios me parece un tremendo libro que espero que esa influencia no se me pase, porque la literatura también peca mucho de una excesiva seriedad y de
de querer hacer cosas majestuosas y donde el humor tiene muy poca cabida. Por eso cuando Cristian estaba leyendo, estaba comentando su libro, me hacía mucha gracia. Creo que es un valor el tema de trabajar el humor, y creo que es sumamente sano también. Es un ejercicio que debiéramos ahí perpetuar. Bueno, yo voy a entroncar esta con la parte de la pregunta que no alcancé a responder, se me olvidó, sobre lo que estaba, porque es importante en este día en especial. Se suponía que yo iba a recibir aquí el segundo libro de esta trilogía, el libro de cuentos sobre el diablo que estoy escribiendo. Escucha, comentaba alguien, y creo que muchos de ustedes deben tener la experiencia, los editores tan buenos los editores para darlos a buscar la muerte, decía, se demoran, lo tramitan a uno. Mario habla de una relación entre un adicto y un dealer, ¿cierto? Una cosa así, lo tienen a uno sufriendo todo el rato. Bueno, ya, y lo que estoy haciendo y guardar son estos libros sobre el diablo. Este es el primero, que lo sacó Claudio Gaete, Perro de Puerto, en el regazo del Cebú, el que debiera estar aquí ahora, va a estar después, pero pasárselo con usted. Se llama El infierno de los payasos. Son 6 nuevos cuentos sobre el tema del diablo. Y la portada le dije, pucha, qué buena ilustración en realidad, así como para un libro sobre el diablo. Y digamos así, ya está terminado. Y en este momento estoy tratando de escribir el tercero, que son 6 más, que tiene como título provisorio Satán es mi copiloto. Y igual, bueno, valoro, al igual que Natalia, muchísimo el humor. Uno de mis padres en ese sentido es Alfonso Alcalde, pero como está bien y mal muerto, digamos, no, al revés de intentar matarlo, no, más bien me he dedicado como a tratar de revivirlo, tratando de reeditarlo. Ahora en términos estilísticos, como que he aprendido harto de muchos de sus errores, como tratar de minorar el impulso inicial, digamos, exagerar demasiado, tratar de aprender un poco de contención. Alfonso Alcalde pasaba de una exuberancia, digamos, que lo hacía escribir una obra de teatro de 24 horas, según él, a escribir microcuentos, como que no tenía freno, y todo quería publicarlo y todo quería hacerlo. Entonces, en términos estilísticos, yo lo mataría por ese lado. Ese bono yo tengo, digamos, al igual que Natalia, pienso que uno a lo largo del tiempo los va cambiando. No siempre los quiero matar. La madre Gabriela Mistral también. Uno de los libros en esta otra línea de trabajo, que son como esta especie de novela fragmentaria, experimental, que casi siempre tiene la apariencia de ser una antología, hice uno que se llama Los hijos suicidas de Gabriela Mistral. Y se trataba un poco también de matarla a ella, digamos, en términos de la influencia que ella podría tener, no tanto en términos estilísticos, que es muy difícil de seguir y que no me interesa, sino en términos de gesto como poeta o como escritora. Esta posición mesiánica, por ejemplo, esta posición redentora, este poeta casi omnipotente, este poeta que se automitologiza, digamos, era algo que yo ya no quería, digamos, que yo admiro, ustedes no saben cómo admiro, y cada vez que la entiendo más la admiro, digamos, a Gabriela Mistral, pero estaba bien para ella, muy difícilmente va a estar bien para mí. Esa fue una de las razones, por ejemplo, para eliminarme yo como poeta e inventar poetas que hablaran por mí y con los cuales posiblemente yo no tuviera ninguna conexión. Entonces, en el otro proyecto que se está gestando ahora, que va a seguir un camino similar a este, estamos invitando a otras personas a trabajar, la novela va a estar en el paratexto, estamos inventando lo que llamamos poetas prístinos. Son poetas de más de 90 años que escriben, pero como si no tuvieran miedo a la muerte, digamos, como no son ni juvenilistas, es como si no escriben sus versos finales o últimos poemas, que casi todo un género, no sé si se han dado cuenta, sino que escribe como si no se fueran a morir pronto, y con 90 años, digamos, es una de las cosas probables. Prístinos se llamarían por un tipo que se llama
o sea, un síndrome que inventamos, se llama el síndrome de Bristow-Gamboa, que le ocurre a personas de 90 años que dejan de reconocerse en el espejo porque por una lesión cerebral posiblemente derivada de un infarto o de un episodio cardiovascular, una parte de su cerebro les impide que se den cuenta de que son viejos. Entonces no se reconocen en el espejo y escriben. No es que necesariamente estos poetas tengan este síndrome, sino que escriben de esta manera. Y así ya, digamos, hay varios inventados y pienso que eso es lo que viene por ahora. Estaba pensando en más padres, porque yo no soy bueno matando padres, digamos, pero sí me gusta y pienso que he influido así poderosamente como ejemplo, como el escritor que me gustaría ser. Y yo escuché algo que a mí me parece, digamos, con lo que coincido totalmente, es que a veces uno escribe el libro. Una de las que me parecen maneras efectivas o buenas de escribir es escribir el libro que a uno le hubiese gustado leer si uno no fuese el autor, digamos, por ejemplo. Y yo tengo casi como una tesis en la cabeza con respecto a Faulkner, a Nabokov y a Joyce. De alguna manera Joyce los concentra a ambos. Y se deslindan y se separan en este dos híbrido monstruoso, ¿no es cierto?, que es Faulkner por un lado, con todo digamos, este riesgo estilístico que uno lo manda, digamos, a la cresta, pero además una intensidad en términos de los temas trágicos, pero además unido a una cierta provincia, la provincia, ¿cierto?, en Faulkner. Y ese mismo riesgo, ¿no es cierto?, en muchos casos ese mismo amor por la violencia y la pasión, y también por el humor, porque tanto Joyce, hoy unas partes del Ulises son simplemente hilarantes, así una cuestión que uno se agarra como cuando, bueno, ojalá hayan leído, hayan intentado leerla, cuando tienen al Valquío, a Bloom, y se empiezan a aparecer las mujeres a las que él ha engañado, las dicho, ¿no? Y después empiezan unas acusaciones, ¿cierto? Y después empiezan a aparecer, por ejemplo, los hijos prodigios, los 11 hijos prodigios que hubiera tenido si no hubiera hecho abortar a una... Bueno, y digamos, esos tres son para mí así potentes, fuertes, y si me gustaría, y no me parezco, en realidad sería ellos. No hay por dónde matarlos, en realidad. No hay por dónde. Bueno, yo tampoco me veo matando a ningún padre. Lo invito a tomarse un trago, siempre estar presente, estar como... en ese sentido, me siento afortunado de tener cierta humildad, por decirlo así, de sentir cuando escribo que yo no estoy haciendo nada, nada absolutamente, y que estos que solamente son, digámoslo así, lo que estamos haciendo, o lo que siento que estoy haciendo, es una nueva forma de algo, de algo que tiene miles de años, es decir, no me siento de alguna manera creando nada nuevo. Lo que también hace bastante placentero el proceso creativo, creo, ¿verdad? Y en ese proceso creativo están sentados, como decía yo, viviendo, comiéndose alguna cosita, varios maestros, casi todos poetas, pero de los que uno realmente puede decir, o decir, yo tengo ADN de él, hacerse una prueba y decir, no, él es padre, realmente. Yo creo que, aun cuando me han criticado muchísimo, de todas partes, no me puedo sacar de encima Bolaño, es muy difícil también, se me hace muy difícil. De hecho, salió una crítica de la tercera, que respecto a la novela bastante buena, pero me criticaba muy mal justamente esa parte, no puede sacarme el imaginario bolañano, decir. Pero lo digo ya lo digo a esta altura con bastante cariño. Soy incapaz de matar al padre y me acuerdo de La locura, cuando va el cuento de prefiguración de Olegario Cura, cuando va a matar a su padre, al pajarito, y se compadece.
yo creo mucho en esa teoría de no matar, sino que finalmente dejar inclusive que estén hablando, que estén constantemente diciendo, y jugar con eso, ¿ya? Y jugar con eso, y eso yo también, al menos lo intento yo, dejar la influencia explícitamente presente en el texto, no escondiéndola, sino explícitamente presente. Pablo de Roca, sin duda. Pablo de Roca en mi caso. Tampoco sacarlo de encima. Una madre, como Gabriela Mistral, también, por largo tiempo y que ha quedado presente, yo creo que para lo que quiere de vida. Y en la narrativa, fuertemente Nikol Kazantzakis, que es el tono que fuertemente el que, siendo bien honesto, cuando a veces escribo y leo a Kazantzakis, trato de como de alguna manera llegar a ese tono. Inclusive estamos hablando de narrativa, no estamos hablando de tono poético, estamos hablando de narrativa. Tiene un tono íntimo, una violencia en el lenguaje, una violencia que en la forma es extremadamente elegante, pero una violencia en el lenguaje, venía del tono sobre todo, que yo también lo considero un padre, y yo creo que él me ha reconocido de alguna manera, ojalá, no sé, Bolaño, creo de Roca sí, Mistral más o menos, pero ciertamente es bastante agradable, atractivo y no sé, a mí me causa felicidad poder reconocer una influencia tremenda de muchos escritores y no matarlo, al contrario. Gracias a ustedes. Muchas gracias a los tres. Uno de los aspectos que me llamó la atención de la lectura de Valporno, Villa Satánica de Verona y también de Gerona, perdón, y en el regazo de Belcebú, es que siento que son tres textos que de una forma u otra miran hacia el abismo. ¿Por qué les planteo esto? Desde luego que son tres textos diferentes, eso salta a la vista, pero hay una serie de claves que me parece ir reconociendo en estos textos. Por ejemplo, la presencia de una cierta estética del mal, el trabajar con una cierta idea de la perversión, la presencia casi perenne del fracaso, digamos. Son personajes que en buena medida se enfrentan a esta idea del fracaso. Desde luego que lo que yo les estoy diciendo no es algo muy original, esto en buena medida es lo que dice Nietzsche, ¿no? La idea de cómo el escritor en alguna medida mira este abismo. Ahora, Nietzsche también lo dice y lo advierte de forma muy clara, a veces el abismo también nos devuelve la mirada. La pregunta es sobre eso, ¿no? ¿En qué medida su proyecto literario, yo desde luego acá comento lo que les pude leer, ¿verdad? Imagino que hay más, no me acuerdo de eso, pero ¿en qué medida se genera esa lógica en sus textos? Esta idea de mirar en alguna forma al abismo en sus novelas, en sus cuentos. Yo me imagino a los personajes de Valporno como con una venda, dando como raillones, golpeándose con las puertas, con las ventanas, en la calle también sin tener mucho norte. Creo que todos estos personajes son atractivos. Yo creo que, no sé, en mi caso, por lo menos el abismo se convierte en algo atractivo, o estos personajes que se están como bañando en el fracaso, son atractivos precisamente por eso, porque el fracaso tiene muchos poros, es algo en el cual puedes encontrar demasiado material. El fracaso mismo también, estar escribiendo sobre fracaso, te involucra a ti como escritor también. Uno también va fracasando en la medida que va escribiendo estos personajes que tienen estas características. Son cosas que sin duda alguna uno va observando con el tiempo. La observación que hice a nivel de relaciones de pareja, a nivel de amor, es algo que yo vi. Tal vez lo único que hice fue exagerar un poco las situaciones de violencia que se daban dentro como de
de las habitaciones donde convivían estos personajes, pero en realidad creo que es una... lo único que tuve que hacer fue pararme en una esquina y mirar cómo están las cosas. Este sentimiento también de que da lo mismo lo que uno haga, ya está como todo hecho, y de asumir el fracaso también como una forma de vida. Yo creo que lo que tienen en claro estos personajes también, sobre todo en el caso de Alicia y Elías, que son como los protagonistas de varias historias de Valporno, es eso: asumir el fracaso y ya está. Parte de la vida, e incluso encontrar una especie de goce en ese fracaso. En el caso de Alicia, por ejemplo, Alicia es una mujer que vive al lado de un pelotudo, que lo único que tiene ganas es de hacer un montón de cosas, pero no tiene aptitudes básicamente para nada más que para discutir, y que ni siquiera tiene ganas de hacer cosas. O sea, si Elías pudiese no levantarse y dedicarse a filosofar desde la cama los 360 días, 365 días del año, lo haría. Y en el caso de Alicia también es como fagocitarse un poco en la victimización. En mi papel, bueno, mi papel de víctima, de que no alcanzo a comprender todo, de que estoy al lado de un tipo que es una especie de lumbrera, un tipo inteligentísimo, pero en realidad la inteligencia, ¿de qué le sirve? El abismo creo que es muy interesante. Lo principal del abismo es que es muy atrayente, como que uno sabe que está el vértigo, pero aún así se va acercando. Y creo que el abismo de buenas maneras es un síntoma de lo que estamos viendo ahora. Yo creo que, claro, si estamos en una mesa donde yo creo que de partida ya pues parece como una mesa dedicada al satanismo más puro, en el regazo es de Belcebú, guía satánica de Gerona y Valporno, o sea, ya los tres títulos están súper potentes. Y creo que no es coincidente tampoco que dentro de la narrativa actual estemos tres personas hablando tal vez de diferentes miradas, pero sobre el mismo tema. Para mí el fracaso está bien en la medida que nos dé material literario. Voy a hablar como una especie de aprovechadora de las circunstancias, pero eso. Sí, el abismo. En el regazo de Belcebú se llama así por un poema de Malcolm Lowry, que es un escritorazo, así, ¿no? Cuando le hablan de la biografía de Malcolm Lowry, es difícil, cuesta imaginar de qué manera una persona con esas características llegó a escribir Bajo el volcán, que es una novela así, una de las mejores novelas que he leído. Dice: Dios da bebida a esos borrachos que despiertan al amanecer patrullando en el regazo de Belcebú, totalmente destrozados, espiando una vez más a través de las ventanas, acechando el terrible puente cortado del día. El terrible puente cortado del día. Esa sensación así. ¿Sabes dónde la he visto, digamos? A mí me produce determinadas atracciones, ¿sabes? Es bien malsana, pienso, esa atracción, y espero no vivirla nunca. Digamos, ¿vieron ustedes a los tipos estos que mataron a Zamudio cuando le estaban leyendo la condena? Y los pobres, yo no sé cómo calificarlo, pobre gente, si están como impresionados de que fuesen ellos quienes hubiesen cometido esa semejante, no sé, esa cosa satánica que hicieron, que fue, pues lo describían, le tiraron una piedra, lo escribían todos. Estos tipos estaban así, unas caras, yo sabía que esos gallos estaban en el infierno en esos momentos, de verdad, sintiéndose de esa manera, dándose cuenta de que habían echado a perder su vida para siempre, que, digamos, creo que es casi secundario para ellos en ese momento el hecho de que hayan echado a perder la vida de un montón de gente más, pero en una situación de horror absoluto, el horror más absoluto que, como les digo, he estado cerca en algún momento, pero el cual espero no estar, digamos. Me da una cosa aquí en el estómago cuando pienso en las cosas que yo creo que quizás ninguno de nosotros está libre en algún momento de hacer una imbecilidad así, echarse a perder para siempre la vida entera, ataque de rabia, matar a alguien, han visto, bueno, cosa de ver que todos los días eso está presente en un montón de lugares. En el fondo, de distintas maneras, eso a mí me llama mucho la atención.
me llama mucho la atención en sus momentos, digamos, cruciales. En algún momento algunos de estos personajes se acercan, pero no creo que de un modo real tan potente como el que les acabo de relatar, pero la idea de estar ahí, digamos, en ese tipo de abismo, que es un horror, una cosa, digamos, desesperante. ¿Han soñado que han matado a alguien alguna vez? Eso puede suceder, así, digamos, yo por lo menos las veces son como 50. No, las pocas veces que he soñado algo así, siento un espanto así inmediato, por decirlo, echarle a perder la vida a alguien para siempre, por ejemplo, o sentir una carga como esa, para mí es un abismo, y si hay un abismo en mis cuentos, pienso que va por ahí. Ese abismo a ese abismo en mi caso y en mis cuentos, como tú dices, Alexis, no se acercan héroes, grandes personalidades, gente súper inteligente o súper sensible, sino gente como la que, como decía Natalia recién, uno ve en la calle todos los días. A veces yo también hago ese mismo ejercicio, me pongo a mirar en la calle y voy viendo las posibles, digamos, historias o las tragedias o las pequeñas, horribles cosas cotidianas que pueden estar viviendo algunas personas, así, solo por la expresión de su cara. Una persona que, no sé, pasa con los ojos como de huevo frito, qué mala. Oiga, todo esto, ¿no? Estoy arrepentido de la mitad de las escenas que he dicho. Es bonito escucharse uno mismo, realmente uno se siente súper bien aquí, hablando de uno, y de repente así, chucha, ¿qué dijo tanta weá? Bueno, no, eso, digamos, darse cuenta que está ahí, si es parte de lo que yo hago, es una de las cosas que me gusta hacer y es atrayente además, porque como dice Natalia, da material, es uno de los puntos a los que el ser humano puede llegar, digamos, en cualquier momento y que en algunos momentos a mí me hace sentir que somos como especie, de verdad. Yo en mi universidad privada, la Universidad Privada Cristian que dice Navarro, cuyo único profesor y alumno soy yo, tengo un ramo que es etología humana. De verdad, dedicamos los elementos, por eso cuando Natalia me estaba hablando de la sonrisa, ¿cierto? Hace poco, cuánto de animal sigue en nosotros es una cosa, digamos, súper potente, no entiendo por qué. Bueno, se le está dando más importancia que antes, pero esa animalidad a lo que nos puede llevar, esa capacidad de ser tanto el mal como el bien, es una de las cosas que a mí me fascinan y que son, en cierta forma, los tipos de abismos a los que me acerco cuando trato de escribir. Bueno, aquí no lo puedo encontrar. Hay una cita respecto a eso que quería ejemplificar, que habla justamente de Faustino, que es el protagonista de esta novela. Habla de una película, no sé si vieron ustedes, que se llama El exorcismo de Emily Rose, que es bastante potente y que está basada en un caso real. Hay una oración que no sé si habrá dicho realmente el sacerdote, pero por lo menos estaba en el guión y que me pareció bastante interesante y que la cita el mismo Faustino acá. Dice: cuando uno ha mirado a la oscuridad, esta oscuridad siempre va a ir contigo. A mí me pareció, la primera vez que vi eso fue justamente en Barcelona, en Gerona, de hecho, cuando estaba comenzando recién la escritura de esta novela, que era poema en ese tiempo. Y me marcó porque la gente que me conoce sabe de mi cercanía con el satanismo, pero no por un asunto de que me gusta el satanismo. Son diferentes razones he tenido que lidiar con él. Lidiar es la palabra exacta. Y ciertamente hay un mal ahí tremendo que a mí tampoco me gustaría llegar nunca a materializar, pero ciertamente muchas veces me he sentido con esa oscuridad, como que sí, como que independiente de lo que haga, lo que se haga, o cuando uno lo haga con la mejor intención, siempre hay ese gesto de oscuridad. Es sumamente complejo de repente para cualquiera de nosotros ver que parte de nuestro acto va ahí como uno de los tantos hilos que entraman
los actos, justamente esa oscuridad. Y he conversado esto con muchas personas que han estado ligados al satanismo y que han sentido lo mismo. Yo siento que los personajes acá de la guía satánica son personajes que la oscuridad los sigue a pesar de que intentan reconstruirse y reconstruir una vida en general basada en la bondad, en la generosidad, pero las cosas no salen como realmente se anhela que salgan exactamente. Y muchas veces lo he visto en mi vida misma y obviamente está eso todo en el texto. El abismo, yo creo que en ese sentido, y muy humildemente, y no creyendo en nada de otro mundo, siento que el abismo me devolvió la mirada y esa oscuridad va, y créanme que no es muy agradable, pero yo al menos aprendí a vivir con esa oscuridad y he tratado de que estos personajes también de alguna manera se acostumbren a esa oscuridad y vean en esa oscuridad una especie de lucha, una especie de desafío hasta el final de su vida, justamente en la lucha contra el mal. Un mal que es implícito justamente a ello. Muchas gracias a los tres por sus respuestas. Les ofrezco la palabra a ustedes, al público, para que puedan preguntarle a estos tres escritores aquellos aspectos que les parezcan interesantes para discutir, para comentar, etc. Sí, me gustaría hacer una pregunta un tanto relacionada con matar al padre, pero más enfocado en matar la obra o matar el texto, que tendría que se refiere un poco a ese proceso que cuando terminan un libro, distintamente su género, ¿qué ocurre allí entre ese final y el inicio de otro proyecto? ¿Cómo es ese proceso íntimo del escritor de dejar de lado algo que ya está hecho y empezar otra cosa con sus diferencias, o distintivamente de lo que ya está hecho y publicado, o apenas terminado? Bueno, a mí me sucedió hace poco que con Andrés fuimos a Puerto Montt a hacer una lectura, ahí fue en calidad de poeta. A mí no me gusta ser poeta, de verdad. Ay, así como, perdonen los poetas, que dicen que uno levanta a un poeta y sale una piedra. Bueno, mejor no me dice, porque igual sobre el trabajo. Pero estaba leyendo eso y sentía ya un hastío así, total, de esta sensación de la que les hablaba. Digamos, el abismo, la desesperación de escribir sobre ese tipo de cosas. Nunca soy yo a todo esto, siempre son otros, siempre los traslado a otros, no. Yo, gracias a Dios, he estado cerca a Dios o a Satanás, a eso, ¿sí? He estado cerca, pero nunca ahí. Me he sentido ahí, pero realmente nunca he estado ahí. Me dan, por ejemplo, en estos momentos, estoy esperando el momento en que yo deje de escribir esto. ¿Entiendes, no? Así como ya. Me parece que la sensación está bien porque en el fondo siento que lo estoy haciendo de manera correcta, así que lo vivo de esa manera. Ya no quiero tragedia, digamos, ya no quiero oscuridad, ya no quiero ese tipo de cosas y como que estoy sintiendo desde ya, aún antes de haber terminado el proyecto, de cambiar el registro. Me sucede algo parecido también con esto, donde es una hiperliteraturización de la literatura y también siento que me empiezo a cansar. Ahora, una cosa es decirlo, otra es hacerlo, porque si es como dicen por ahí, y ya que estamos hablando de demonios, digamos, los demonios a uno al parecer lo van a perseguir para siempre y por lo tanto es bien probable que uno termine haciendo lo mismo después, pero en mi caso mi intención sería cambiar el registro para como sacudirme un poco de esto. Como les decía yo siento que eso está bien porque significa que la intensidad que le estoy dando al trabajo y el compromiso que le estoy dando de mí mismo hacia el trabajo es importante, lo que a mí me parece que tiene que suceder cuando uno está escribiendo un libro. Una vez yo entrevisté aquí a Radrigán, y Radrigán para Ciudad Invisible, una revista en la que trabajé aquí,
Y Radigan me dijo algo que a mí como que me hizo un clic bien importante. Me dijo, uno tiene que escribir como si se fuera a suicidar mañana. Digamos, esa es la intensidad con la que hay que escribir, es decir, hay que escribir la verdad, digamos, no sé, hay que escribir de esa manera. Y yo dije, chuta, viejo, es cosa seria, no sé, bueno, a mí me gustó bastante, por lo menos la primera parte de su trabajo, sé que ha variado el último tiempo, y lo intenté, digamos, trato de hacerlo así, es como tirarse las partes, decir esto, pero pienso que es una necesidad que un escritor lo haga para que el libro sea de verdad, digamos. Y bueno, y para terminar, hay una cosa que sucede siempre que uno nunca termina de aprender. Está relacionado con dos cosas. Uno, ¿quién fue el que dijo, Horacio, que había que guardar el libro como por 2 años o más, ¿cierto?, antes de publicarlo? Y pucha, uno casi nunca lo hace. Como que siempre se apura, siempre va antes, y ahí ocurren los pecados de la juventud que se paran, ¿no es cierto? Y yo tengo un libro que odio en este momento y lo niego, digamos, y ojalá nunca lo hubiera escrito, no pienso ni siquiera decir cuál es el título. Y me sucedió por eso, y ese libro a mí me dio la motivación, por ejemplo, para escribir otra cosa totalmente distinta. Eso puede suceder en algunos casos. Y lo otro era, que lo que he escuchado de varios escritores, que dicen que una vez, y a mí me sucede que cuando, por ejemplo, escribo algo, publico algo, lo leo y lo releo, es súper imbécil, por eso pienso que tiene como rasgos de adicción esto, pero en términos, la misma adicción que le produce a la gente en el juego, no hay una sustancia de por medio, no sé si se han dado cuenta de esa adicción que es tan poderosa en el juego, ¿cierto? No hay una sustancia, no hay vino, no hay algo material. Lo que se provoca está aquí adentro de las personas que tienen esta adicción por un efecto. Yo pienso que si la literatura es adicción y no hay sustancia de por medio, es porque desata estos mismos mecanismos. Y parte de esta imbecilidad, porque los adictos en general son unos imbéciles, o sea, o se empiezan no son imbéciles, es gente brillante, pero se empieza a comportar, digamos, como imbécil. Me sucede que, por ejemplo, pongo a leer una y otra vez, no sé por qué es lo que sucede, y hasta que llega un momento en que ya no puedo verlo más, y ya digo, si de repente, qué sé yo, y me pasa con este libro, por ejemplo, lo agarro y digo, ya, mejor no. Y he escuchado que esto le sucede a algunos otros escritores que dicen, ya, una vez que yo escribo un libro y lo publico, no vuelvo a leerlo, porque además empieza a suceder que uno empieza a encontrar cosas. Chucha, puta, ¿para qué puse esta cosa? Oh, qué feo me quedó esto, así, no sé, podría haberlo cambiado, no sé. Eso me sucede a mí. Creo que hay dos procesos. Un proceso es cuando uno mismo tiene conciencia de que ya se publicó el libro y bueno, uno publica y dice, ¿y qué voy a hacer ahora? Llevaste trabajando mucho tiempo en lo mismo. En el caso de Alporno fue un proceso de 5 años escribiendo los textos, entonces publiqué y fue, ¿ya qué voy a hacer ahora? Empecé al tiro a pensar en algunos proyectos de novela que todos fracasaron. Y en el caso del libro que acabo de sacar ahora, La Bella Muerte, claro, 1 año y medio pensando en la muerte, publico el libro y estuve deprimida como 4 días, que no me podía levantar de la cama, era como una especie de depresión postparto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué sé yo? La prensa también hace lo suyo. La prensa o los comentarios o los lectores, la gente le empieza a comentar del libro, le empiezan a hacer preguntas sobre la obra y en realidad lo que menos quería es contestar sobre la obra. En el caso de Alporno fue un libro súper mediático, entonces la escritora azotadora llegó un minuto en que me tenía burka, era una cuestión insoportable, y me preguntaban y me decían, me hicieron algunas entrevistas, no tantas tampoco, pero algunas entrevistas, y si yo efectivamente había participado en una comunidad de azote, si yo participaba en algún grupo de sadomasoquistas. Fue horrible, lo pasé pésimo. Y en el caso de La Bella Muerte, ya no quiero saber nada tampoco con la muerte, como que publiqué hace muy poquito, también me hicieron un par de entrevistas y es tanta la versión que le tengo al libro que he dicho la mala muerte varias veces, se me ha salido.
Y bueno, la parte alegre de eso es que uno inmediato empieza a pensar como en otro proyecto, donde uno hace más o menos el mismo ciclo. Cuando Cristian dice que esto es como una especie de adicción, que funciona a nivel mental como un vicio, encuentro que es sumamente sensato, porque al final es la misma curva siempre, y que puede pasar desde que uno escribe un puro cuento a cuando escribiste un libro entero, pero vaya a pasar por los mismos... por las mismas etapas. Esta misma sensación de también de leer y de releer. En el caso de cuando terminé de escribir Valporno se publica y ahí lo guardé como en el cajón, digamos. Y solamente me tocaba leerlo en situaciones como esta. Y claro, me pasa eso. Leo el texto y digo, puta, ¿por qué también no hice esto de esta otra forma? O qué ingenua, qué tonta aquí. Y claro, se guarda. En el caso de la Bella Muerte también lo tengo ahí, lo tengo guardado. En este minuto estoy pasando por la fase del odio. Detesto el libro, me carga, me molesta. Pienso que no debía haberlo sacado tan luego, pero si no se saca, ese libro te enferma. O se bota. En mi caso yo creo que hubiese agarrado ese libro y lo tiro a la chimenea o lo rompo, no sé, algo, hago algo con él, o si no, se publica. Es la única forma de poder avanzar y de poder trabajar en otra cosa. Eso, no es muy esperanzador ni muy alentador lo que acabo de decir, ni muy motivante, pero bueno, es la verdad. Bueno, respondiendo a la pregunta de en mi caso, al menos, tal quiebre entre un proceso y otro no existe, porque como que trato de llevar varios textos a la vez y cuando de alguna manera veo que uno enciende con mucho más fuerza que otro, me dedico a ese. En este momento llevo varios textos paralelamente, uno de fútbol, uno, como les decía, el que habla de acá cerca, de la Universidad de acá cerquita, acerca también un tema que me interesa mucho, acerca de los detenidos desaparecidos de los Quenos, que es una novela bastante avanzada, pero también que está ahí en veremos. Nunca ha habido, siento yo, un quiebre así entre una novela y otra, y quizás por eso yo no le tengo tanta aversión a los libros, de repente, incluso lo horrorizo. El primer libro, por ejemplo, Benige, que es una poesía mucho más esperanzadora, por decirlo así. El otro texto es un texto completamente distinto, por Corazón a la Verga, un texto bastante más ácido, y este también son tres textos muy distintos, a los cuales yo adoro, no les tengo mucho cariño. No me imaginaría teniéndole algún tipo de, como decir, los amigos acá, una especie de aversión y de odio. Al contrario, yo creo que han sido finalmente fruto de trabajos bastante duros, hay bastante sacrificio en todo. Entonces, uno finalmente, aunque parezca lo más peor del mundo, uno los ve como hijos, así, y los ve como hijos. Los ve en el estante y hay una especie de como hoguera que se prende, aunque sea una hoguera pequeña, de carácter identitario, saber quién de alguna manera uno ha sido a través de esos textos. Y justamente ver que ha habido un proceso, una involución, no sé, pero que uno se ve completamente distinto. En mi caso, en los 3 libros que he publicado, y eso me parece increíble. Me parece increíble leer el primer libro y decir, yo cuando escribí esto era otra persona. Eso me parece tremendamente enriquecedor, realmente, para la vida. ¿Alguien desea hacer otra pregunta? ¿Ves? Yo les quiero preguntar principalmente a Cristian y Aníbal con respecto al tema del género, que yo bueno, la obra de Aníbal no la conozco, pero por lo que leí yo, creo que está bastante cercana a la poesía, por lo menos por el tono, y en el caso de lo que dice me llama la atención también, que
que los dos llamen a su obra novela, siendo obras que, bueno, como todos sabemos, todos los géneros ya a esta altura es complejo, ¿no es cierto? Pero me gustaría que trataran me causa curiosidad el hecho que la llamen novela, primero. Entonces sería una primera pregunta. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué la llaman novela? Si creen que son novelas, si creen que no son, etc. Bueno, en mi caso, yo en estos apuros por publicar le envié el texto Los hijos suicidas de Gabriela Mistral a la editorial Medicalistas. En ese libro no aparece mi nombre en ninguna parte, digamos, lo cual estoy sumamente contento, pero no sé hasta qué punto me protege, digamos, no sé si lo hice por protección o no. Y ellos decidieron que era narrativa, digamos, ellos dijeron, oye, esto no, me pareció feo los poemas, parece, puede ser, no, es que no deja de ser, y aparte yo me doy cuenta que los poemas son narrativos de todas formas. Y lo pusieron como narrativa. Lo cierto es que este libro nació raro cuando lo criticó el Leonardo Saccuezza. Dice que es un embuche, no sé qué, como el chico así, ¿qué me habrá querido decir? Hasta que y es raro, digamos, y es novela finalmente, a todo esto, desde Joyce, yo les mencionaba a Joyce, digamos, y como mencionaba Alexis recién, la novela como que aguanta, así, mucho en términos de riesgos estilísticos, incluso más me parece a veces que la poesía. Y bueno, les decía, ellos le pusieron narrativa. El libro anterior es un prólogo de un prólogo de un estudioso que curiosamente nace en Polonia, se llama Leonidas Lam, y es exiliado a Alemania, donde tiene una pequeña cátedra en una pequeña universidad de Frankfurt, pero de otro Frankfurt. De hecho, claro, no el Frankfurt más importante, sino en un Frankfurt más pequeño. Desde ahí hace una antología del Valle de Elqui, y en el prólogo explica las razones